tal? Muy buenas noches y sean bienvenidos de nuevo a este programa. Comenzamos Agro Ribera. Saben que nos encontramos en una zona en la comarca de la Ribera del Duero en la que nuestros agricultores y ganaderos nos importan mucho. Por eso vamos a comenzar este programa y para ello, para comenzar hablando en una de las provincias más productivas de toda España, aquí en Burgos, hemos traído hasta nuestros estudios a Javier Puente. Muy buenas, Javier. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ingeniero agrícola, en concreto técnico de Asaja Burgos. Muy buenas. Vamos a comenzar en este primer programa hablando un poco de esta cadena que nosotros cuando vamos a comprar los productos vemos, por ejemplo, ahora a través de la guerra de Ucrania, ese encarecimiento de los productos. Vamos a entender en este programa también de dónde vienen todos estos problemas, estos desencadenantes. Pero para ello también hablar de los primeros eslabones, que muchas veces no contamos con ellos, ni los vemos en este caso. Vamos a hablar de la PAC también, de esta política agraria común. Vamos a hablar un poquito sobre ella, así que si quieres vamos a comenzar precisamente hablando de esta política. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la PAC con los agricultores y ganaderos? Sí, la PAC se refiere a una ayuda directa que reciben los agricultores y ganaderos pues por producir, por tener tierras agrícolas, por tener cabezas de ganado, por tener sus pastos y más allá de sus producciones o la rentabilidad que saquen de sus propias explotaciones, pues es una ayuda que reciben por cumplir una serie de requisitos. ¿Cómo se distribuye todo este montante, todo este dinero? ¿En qué medio? ¿Cómo llega aquí al medio rural español? Es muy complicado de explicar. Está claro que tenemos encima una nueva PAC que es nueva totalmente, es una PAC que su intervalo es del año 2023, entra en vigor el 1 de enero del 2023 hasta el año 2027 y es complicada porque encima no tenemos todavía sobre la mesa una normativa, sino simplemente un borrador que está lleno de dudas y incertidumbres. Esto viene propuesto desde hace años por las comisiones europeas. Europa se lo traslada a los diferentes países y cada diferente país se lo traslada a sus propias comunidades autónomas. Entonces, esta PAC hay que explicarla de una manera minuciosa porque lo que te contaba, a día de hoy todavía no está muy claro lo que tienen que cumplir. Todo esto a causa de que también está retrasando, por ejemplo, el impacto de esta guerra de la que hemos hablado a esclarecer todos estos puntos. Sí, esta PAC encima es más complicada debido a eso, porque tenemos ciertas excepciones en base a la guerra de Ucrania. Antes nos decían hace un año, sabíamos una cosa, en febrero estalló la guerra y nadie contaba con esto y entonces hay ciertas excepciones que claro, que a día de hoy, que ya estamos en una fecha avanzada de sementera, el agricultor incluso no sabe ni lo que tiene que hacer. Vamos a intentar, en la medida de lo que se pueda, claro, desglosar esta nueva PAC 2023 con lo que ya sabemos, por lo menos. Muy bien, vamos a ver, esta PAC tiene varios bloques. Un bloque es la condicionalidad reforzada, es decir, son las obligaciones que tiene que cumplir un agricultor si quiere cobrar la PAC, es decir, sus derechos, teniendo en cuenta que los derechos que anteriormente conocemos como DPB, derechos de pago básico, también cambian de nombre. Cambian de nombre y se van a llamar ABRS, ayuda base a la renta de sostenibilidad. También cambian las regiones. Las regiones de los derechos antes eran 50 en toda España y ahora se reducen a 20, han querido resumirlo a 20 y están divididas en tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo regadío, pastos, cultivos permanentes. Entonces, a partir de ahí, nos dicen que el agricultor o el ganadero tiene que cumplir una serie de requisitos obligatorios para poder cobrar esos derechos. Los derechos también van a tener su cierta degresividad o capping. Esta es una PAC que está dedicada a reducir el presupuesto, sobre todo hacia los agricultores, teniendo en cuenta que cuanto más grande sea una PAC, más va a perder el agricultor. O sea, es curioso. Entonces, esas condicionalidades reforzadas o obligaciones, con la guerra de Ucrania también hay excepciones. Por ejemplo, la PAC nos obliga a dejar un 4% de barbecho en nuestra explotación. Pues este año no hay que cumplirlo.
¿Puedo dejar barbecho? Sí, si quiero, pero si no quiero, no. Como si quiero sembrar toda mi explotación de un mismo cultivo. Otra excepción es la diversificación de cultivos. La diversificación de cultivos es que la PAC nos dice que no podemos sembrar más de un 70% del cultivo mayoritario, que el cultivo mayoritario más el siguiente no pueden exceder de un 90%, pero tampoco hay que cumplirlo si no queremos este año por las excepciones de la guerra de Ucrania. Yo, si quiero, puedo sembrar de trigo toda mi explotación, para que me entiendan los agricultores. A partir de ahí también tenemos una obligación, que eso sí que no es excepción, que es que una misma tierra no puede tener un mismo cultivo durante 3 años consecutivos. Y toman de referencia el año 2021. Estaríamos en el 2023, que sería el tercer año. Luego al año siguiente ya tendrían que cambiar. Este es el primer bloque, que si se cumplen estas cosas con estas excepciones, el agricultor cobrará sus derechos. A partir de aquí entran los llamados ecoregímenes o ecoesquemas. Estos son voluntarios, son prácticas agrarias y ganaderas que cubren todos los posibles usos que tiene un suelo y aquí se dividen, para la ganadería se dividen en los pastos, se dividen en la agricultura para las tierras de cultivo y aquí, por ejemplo, en esta zona, pues es muy importante los cultivos permanentes como son las viñas, que también tienen sus dos propios ecoregímenes. Está claro que un agricultor puede acogerse dentro de su explotación a varios ecoregímenes, pero solamente va a cobrar por uno. Es decir, puede dividir su explotación, si es muy grande, en varios ecoregímenes para cumplirlo en todas y cada una de sus parcelas, pero solamente cada parcela va a cobrar por un ecorégimen. Cada uno tiene que escoger y tiene que decir, yo tengo viñas, por ejemplo, pues me voy a acoger al de las viñas. Si yo tengo ganadería, me voy a acoger al de la ganadería. O sea, cada agricultor o cada ganadero tiene una explotación distinta al vecino y tiene que, en base a su rentabilidad, escoger uno u otro. Desde Asaja, ayudáis a todos estos agricultores y ganaderos, ¿no?, que se van a encontrar, se están encontrando ya con estas nuevas condiciones. Desde Asaja, ¿cómo ayudáis? Así es, desde Asaja pues tenemos las puertas abiertas a todos nuestros socios y es tan fácil como que cada uno llame o venga a nuestras oficinas y nos pregunte a qué régimen me puedo acoger, yo tengo esta explotación, qué más me conviene, qué debo de hacer para cobrar el máximo, qué debo hacer para cumplir los requisitos de la condicionalidad reforzada. Nosotros estamos ahí precisamente para ayudarles. ¿Estáis viendo ya peligros que puedan llegar ante estos pequeños bloques, que igual luego se puedan cumplir, no se puedan cumplir, que haya un cambio en las zonas de la guerra y vean que tenemos otras condiciones? Sí, estamos viendo el peligro, pues que el agricultor está sembrando sin saber alguna cosa muy importante, como por ejemplo que deben dejar 5 metros de margen de los ríos sin sembrar y no sabemos todavía qué tipo de cauces, aparte de los ríos principales que todos conocemos, son los que hay que dejar esos 5 metros. Nos dicen que se va a crear una capa del SICPAC que saldrá en enero, pero en enero en la provincia de Burgos está prácticamente todo sembrado. ¿Cómo se va a traducir todo esto? El hecho de que, por ejemplo, un agricultor haya sembrado y no haya dejado esos metros, ¿cómo se puede ver traducido? Esto es una incertidumbre que tiene todo agricultor, pues que puede haber sanciones, que no sabemos a qué tipo de sanciones nos estamos exponiendo, eso es, y estamos sembrando a ojos ciegas. Como nosotros también decimos y aconsejamos a nuestros agricultores que tienen que sembrar casi no mirando a la PAC, sino por la rentabilidad de su explotación. Y a partir de ahí, si pueden cumplir con ciertos requisitos, está claro que si los cumplen van a cobrar más dinero, pues que lo hagan. Pero si un agricultor está sembrando sin saber exactamente la normativa y a lo que se puede acoger, pues las sanciones pueden llegar. A pesar de eso, también nos hablan de ciertas flexibilidades, pero las flexibilidades que nos dicen nos las han dicho viva voz. Y está claro que nadie va a escribir esas flexibilidades sobre el papel y las palabras se las lleva el viento. Hay ciertas comunidades como Castilla-La Mancha, como La Rioja y Madrid, que ya tienen esas flexibilidades y Castilla-León, que es el granero de España, pues no las tenemos todavía.
¿A cuántas familias achaca todo esto aquí en la provincia de Burgos? ¿De cuántas personas estamos hablando? Familias que tengan ganadería o agrícolas, ¿qué porcentaje ahora mismo se baraja? Pues no te sé decir exacto un porcentaje, pero tú date cuenta que una provincia como Burgos, que tiene 1000 y pico pueblos, hay muchas familias que si esto no lleva a buen término, pues van a tener que cerrar las explotaciones. Luego hablan de la despoblación rural y no me extraña, porque si el agricultor de hoy en día o el ganadero no está apoyado, pues entonces tendrán que cerrar, marcharse de sus pueblos y afectará pues a un porcentaje, pues no sé, un 20-25% de la población de Castilla y León, puede ser. Pero es que esto entra dentro de la cadena alimentaria. Entonces, el consumidor directo, que es la persona de a pie, los que vivimos en las ciudades, por ejemplo, somos los grandes afectados a pesar de que esto esté en el campo. Porque vamos a los supermercados y nos quejamos de que los precios estén muy altos, nos quejamos de que no haya abastecimiento de ciertos productos y no nos damos cuenta que si los costes de producción, por ejemplo, son muy altos, repercuten directamente a la agricultura directamente a la ganadería, porque al final, ¿quién se come los cereales? Aparte de los seres humanos, se lo comen los animales. Y si los animales se encarecen, hay que sacrificarles porque no son rentables y no tenemos alimento. Hablamos en todo momento de toda una cadena, ¿no? Que Eso es. los afectados finales somos los consumidores, pero hay muchos eslabones y uno de ellos son los principales, ¿no? Ese sector primario del que estamos hablando. La PAC se creó en 1962, lleva ya muchos años. ¿Se ha vivido algún momento de incertidumbre como este hasta ahora con la PAC? Pues hubo un cambio en el año 2014 que cambiaron el tema de los derechos, de sus valores y demás, pero este cambio, aparte de derechos, que también cambia, nos lleva a este tipo de prácticas que nos están llevando a donde ellos quieren, a un camino medioambiental que lleva a la no producción. Si nos estamos quejando de que en Ucrania no salen los cereales por el tema de la guerra y nos están reduciendo nuestras tierras de cultivo, nuestra producción, nos quieren limitar los fertilizantes, los fitosanitarios, pues no vamos a producir como se debe de producir. Entonces, estos cambios también son a nivel de precio de los valores de los futuros derechos. Lo que llamamos ABRS, que antes era DPB, van a converger de aquí al año 2029 a un mismo precio. Es decir, si yo tengo un derecho a un precio y otro lo tiene a un precio más alto o a un bajo, el valor medio regional va a converger a un mismo precio. Todas las regiones, sus derechos van a valer lo mismo de aquí al año 2029. Consejo, el que tenga que comprar derechos, que no compre caro. Los derechos altos bajarán y los derechos bajos subirán. Claro, todo esto gira en torno, la PAC gira también en torno al medio ambiente. Y según avanzamos, el medio ambiente es un factor mucho más importante cada año, lo estamos viviendo ya, pero como estás diciendo, quizás a veces necesitamos excepciones quizás para poder continuar. Sí, porque nos damos cuenta de otra cosa mayores, que es el cambio climático. Entonces, el cambio climático, cada vez vemos que los veranos llegan antes, los veranos son más largos, ya no nieva, ya no hiela como helaba antes, que al final es necesario, porque los cultivos necesitan de esos rangos de temperatura, de esas nieves, de esos fríos, y ya cada día hasta los ciclos de las propias plantas están cambiando. Entonces, el medio ambiente hay que cuidarlo, obviamente, estamos de la mano del medio ambiente, pero las excepciones o las restricciones que nos están haciendo cara a la agricultura son, yo creo que, agresivas para el agricultor y el ganadero. No son mirando como ahora en la cumbre del medio ambiente, que está ahora, ¿no?, en la actualidad, sino que hay que mirar por producir, porque el ser humano tiene que comer. Como ingeniero agrícola, en todos los años que llevas, tú que lo ves también desde dentro, personalmente, ¿qué crees que sería lo más adecuado en este momento respecto a la PAC y a los...? Lo más adecuado, yo creo que nadie como el agricultor sabe lo que tiene que hacer en su propia explotación.
nadie tiene que decir a un agricultor, se le puede guiar. Es decir, hay nuevas tecnologías, como a día de hoy hay nuevas tecnologías, hay ciertas variedades que se pueden sembrar acorde con las plagas, con la prevención de plagas, por ejemplo, pero a un agricultor no se le puede decir tienes que sembrar esto después de esto, ni este cultivo es mejor que el otro. El agricultor sabe lo que tiene que hacer. Entonces, si alguien de fuera que no conoce ni siquiera la agricultura, perdóname esta coletilla, es capaz de atreverse a un agricultor o a un ganadero decirle lo que tiene que hacer, pues apaga y vámonos. Yo que llevo muchos años en el campo, el agricultor es una persona muy sabia, el cual va de su propia sabiduría ancestral y aparte se basa en las nuevas tecnologías o los nuevos requisitos que le mande la propia producción, pero no dirigirle a algo que él sabe que no es productivo, me parece un verdadero desastre en la agricultura. Como técnico de Asaja, ya en Asaja estáis viendo todos estos problemas, a los agricultores y ganaderos os lo trasladan, os lo han llevado sobre mesa, todas las dudas y los problemas que ellos quizás también están viendo, ¿lo estáis notando? Sí, estamos notando que, bueno, hace 2 meses que llevamos explicando a los agricultores todo esto, estamos haciendo charlas por la provincia, pero claro, es lo que hemos comentado antes, cada agricultor tiene su propia explotación y entonces cada agricultor tiene su problema o sus problemas. Entonces, concretos, claro. Entonces, cada uno te propone, esta es mi explotación, cada uno tiene sus propias dudas y son muchas, son miles de dudas que nos han ido planteando sobre la mesa, que nosotros hemos trasladado a Asaja regional, a Asaja nacional y de ahí al ministerio y nos han ido poco a poco contestando, pero gracias a las dudas de los agricultores, que son los que no te plantean lo que pone en el papel, te dicen yo tengo este problema y entonces dices pues esto no está en el papel, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces gracias a nosotros y al trabajo de los técnicos de Asaja pues solucionamos seguro todas las dudas que tienen los agricultores. Al final no tiene otra cosa nada más que esa retroalimentación, ¿no? Que sobre el papel quizás, como has dicho, pueda suponer una cosa, pero luego en materia pueden surgir miles diferentes. Eso es, sí, porque el papel, te puedo asegurar que la normativa es infumable y miedo me da de aquí a enero cuando saquen la normativa de verdad, que no va a haber quien la entienda, pero como tenemos ya más o menos mascado un poco todo esto, pues que no tengan ninguna duda en preguntarnos, en exponernos sus problemas, intentaremos de una manera u otra resolvérselo a cada uno. Pues Javier, creo que hasta aquí el programa de hoy más o menos encaminado y esta pequeña introducción para que todos también, los que no sean agricultores ni ganaderos, pero vivimos al final en la comarca Ribera del Duero, que nos debemos a todos ellos y también para que podamos disfrutar de esos productos que nos encantan cuando llegan hasta nuestra mesa, pero tenemos que también conocer el sector primario. Pues bueno, para el siguiente programa quizás planteemos, como hablábamos, todas las dudas de nuestros ganaderos y agricultores y para la próxima pues continuaremos en nuestro programa solventando dudas. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Pues nosotros en nuestro programa Agro Ribera terminamos aquí, pero volvemos en un par de días. Muchas gracias y que disfruten.